Pasamos a la siguiente ponencia, que es el doctor Ignacio Conget. Ya es un médico consultor en el Hospital Clínic de Barcelona y trabaja en el contexto del Instituto IRIBAPS. Él tiene una trayectoria larga en el estudio, en la parte clínica de estudio de la diabetes tipo 1, y creo que nos va a hablar un tema que creo que le interesa a él mucho, que es el tema de la tecnología asociada a crear un páncreas artificial y dónde estamos en este contexto. Bien, gracias a todos por venir, buenos días, gracias a CIDI, gracias a los compañeros en la unidad de diabetes del Hospital de Sant Joan de Déu. Decía, gracias a la obra social La Caixa, por supuesto, decía Jesús que iba a ser para él un reto estar con un supuesto maestro que no lo soy. Para mí sí que va a ser un reto estar con un discípulo así. De todas maneras, no penséis que toda la gente que pasa por el clínic se convierte en un Jesús blanco, porque él cuando vino ya era bueno, con lo que hay que decir, era fácil darle una mano de pintura y convertirlo en alguien con el entusiasmo que él tiene y la capacidad de trabajo. Es decir, que no penséis que todo el mundo que sale del clínic es así, ni mucho menos. Ya veréis que mi caso es diferente, con lo cual podréis comparar. Si me pones la primera diapositiva. Perdona. Bueno, en realidad la primera era esta, la segunda siempre yo quiero incluir que no tengo ningún conflicto de intereses con esta charla, pero que obviamente, dado el trabajo que llevamos a cabo, a todos los que investigamos o pretendemos obtener fondos para hacerlo, evidentemente nos toca también compartir nuestro día a día con la industria, simplemente era para dejarlo claro. Bien, como sabéis, lo que persigue el tratamiento de la diabetes de tipo 1 es mantener las cifras de glucemia en lo que consideramos un objetivo de tratamiento que nos permite decir que la posibilidad de que haya complicaciones crónicas en el futuro y complicaciones agudas, la hipoglucemia fundamentalmente, sea pequeña o sea menor que si no lo controlamos. Y a día de hoy, para eso los pacientes lo que hacen es mirarse el azúcar. Algunos a día de hoy ya usan también monitorización continua de la glucosa con sensores, deciden la insulina que se van a poner y todo esto obviamente lo que hacen es hacerlo por sí mismos, en lo que se llama un concepto que ya quiero introducir, que es el open loop en inglés o el lazo abierto en nuestro idioma. Pero para todo esto, los que nos dedicamos a adiestrar a los pacientes en el autocontrol de la glucemia, lo que hemos ido estableciendo es una serie de digamos, procesos educativos que los capaciten para controlarlo, de tal manera que a todo esto, al paciente que es capaz de reconocer lo que come, lo que va a hacer, la insulina que se va a poner, cómo hacerlo, qué glucemia tiene, es decir, toda esa cantidad de decisiones que las personas que tienen diabetes conocen muy bien, los padres que tienen niños con diabetes también, y nosotros que nos dedicamos a la diabetes lo conocemos de más, digamos, más lejanamente, pero también sabemos el esfuerzo que eso lleva. De lo que se trata es de incluir a todas estas personas en programas de educación terapéutica y muchos de ellos en programas de lo que denominamos educación terapéutica avanzada para darle la mayor libertad posible. Es decir, como a nosotros nos gusta decir en el clinic, nosotros nos convertimos, o aquellos que nos dedicamos a la diabetes, en el símil bueno, es una autoescuela. Últimamente lo que hemos hecho es dotar esta autoescuela de una serie de gadgets tecnológicos asociados a aplicaciones, ya sean en Internet o ya sean en los propios glucómetros, que permiten pues, bueno, hacernos un poco guays, un poco glamurosos y tratar de hacer de que bueno, todos estos perfiles glucémicos pues, podamos interpretarlos mejor, tanto el propio paciente como el equipo médico, y tratar de controlar un poco mejor esta enfermedad. Es decir, lo que yo he llamado un poco de cool fashion tecnología, también llamada telemedicina en ocasiones. Pero lo que sí que es cierto es que cada vez, por la cantidad de artilugios que hemos proporcionado a los pacientes y a los padres de niños con esta enfermedad, y sobre todo si usan aparatos de última generación como sensores, es que les hemos ido dando una cantidad de zonas en lo que podría ser el tablero de un coche, de un Fórmula 1 casi, en donde fijarse para tratar de conducir cada vez mejor, pero a la vez también muchas veces, en ocasiones, si no lo hemos explicado bien, haciéndolo extremadamente complejo. De tal manera que lo que sí que es cierto es que la mayoría de nosotros lo que tratamos de transmitir es que debemos ser una buena autoescuela, porque al final la responsabilidad de los resultados del autocontrol recae en un 80% en ese paciente que hemos adiestrado para manejar la enfermedad. Pero al fin y al cabo lo que hemos hecho es salvaguardarnos, y lo que yo digo es que, en resumen, podríamos decir es que los médicos, las educadoras en diabetes, al paciente lo que le decimos es: tú si eso ya te vas apañando, y a los padres también, y vida normal, que es lo que más debe fastidiar, entiendo yo, cuando uno le dice esto a alguien, ¿no? Y encima vida normal. ¿Bien?
Y estoy caricaturizando el proceso, por supuesto. En todo caso, lo que pretende un sistema, ya ves que os he hablado de open loop, con lo cual este será closed loop, es decir, lo que es una asa cerrada, lo que pretende un sistema automático de control de la glucemia es que entre la decisión de qué cifra de glucosa tengo, de azúcar en la sangre y la cantidad de insulina que me tengo que dar, ya no sea el paciente en lazo abierto el que decida, sino que haya un algoritmo, un proceso matemático, un controlador que diga es esta y esta es la que voy a poner. De tal manera que toda esa fase previa de todas esas maniobras diarias de qué tengo que mirar, qué tengo que decidir, qué voy a hacer, qué voy a comer, etcétera, etcétera, pues sean, digamos, francamente mucho más llevaderas. Bien, es decir, en resumen, si lo ponemos en forma de esquema, sabéis que tenemos sistemas para administrar la insulina, tenemos sistemas también para medir la glucosa y, de hecho, de manera continua, con sensores. Pues quien se encargue de mantener en balance esta cifra de glucosa, que sabemos que nos puede permitir complicaciones agudas importantes, la hipoglucemia y complicaciones crónicas a largo plazo, sea un algoritmo, sea un proceso matemático, sea, digamos, para llamarlo coloquialmente, sea un chip. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué es exactamente un páncreas artificial. Lo primero que debemos saber es que un páncreas artificial está basado en un mecanismo de control, pero mecanismo de control estamos rodeados cada día de ellos. Y aquí he puesto dos ejemplos muy cotidianos, es decir, un sistema de riego automático y una tostadora. Pero cuidado porque esto es un sistema de control, pero es abierto, porque aquí a esta tostadora lo único que controla es tiempo y probablemente a lo mejor cantidad o intensidad de tostado, pero si le ponemos una tostada que ya esté tostada, el sistema sigue funcionando. Digamos, un poco rudimentario. Y lo mismo en el sistema de riego automático, prácticamente lo que tiene es tiempo y caudal, pero si llueve como hoy, eso va a saltar, y de hecho lo habéis visto en Barcelona muchas veces, y resulta que está regando cuando en realidad no es necesario. Es decir, que en realidad un sistema de control lo que busca es la estabilidad de la variable de salida y que quiere medir, y uno que tenemos cercano en casa, pues son los sistemas del control automático de la temperatura que tienen las duchas. Es decir, sabemos qué temperatura quiero, hay algo que mide la salida del agua a la temperatura que quiero y cuando está a esa temperatura el sistema la para. ¿De acuerdo? Es decir, que estamos rodeados de sistemas de control en la vida cotidiana desde hace mucho tiempo y probablemente últimamente muchos más. Voy a poneros más ejemplos y el ejemplo que me viene muy bien es el ejemplo de conducir. Imaginaros que uno lleva un coche, vamos conduciendo por la carretera, queremos llegar al Cosmo Caixa y resulta que el coche lleva dirección de continuar a dirección hasta el nudo de la Trinidad. ¿De acuerdo? Muy bien, a través de sensores, es decir, aquí la salida sería, pues bien, la dirección, queremos venir aquí con una velocidad determinada. Y evidentemente tenemos sensores, hay sensores que son capaces de medir las revoluciones, hay sensores que son capaces de medir la velocidad a la que vamos y el ojo humano, de momento, en el coche es el que nos permite saber a dónde vamos. ¿De acuerdo? Como os podéis imaginar, aquí el controlador, como no, es el que conduce. Y el que conduce lo que hace es controlar las entradas al sistema en forma de volante, en forma de acelerador, en forma de freno. Algunos tienen lo que se llama en inglés actuators, en español sería potenciadores probablemente, como puede ser los sistemas de dirección asistida, por si no conducimos del todo bien. Pero esto no es tan fácil, porque luego hay toda una serie de perturbaciones, y hoy es un buen día para decirlo, que son absolutamente incontrolables. Y, por ejemplo, es el tiempo. Un día como hoy, el conductor va a tener más problemas de llegar a aquí. Puede ser, por ejemplo, la calidad de la carretera, del firme de la carretera, si hay viento, si hay mucho tráfico. Es decir, hay cosas que podemos controlar y hay otras que obviamente no podemos controlar en un sistema como el de la conducción, que nos puede servir como símil. Muy bien, ¿qué es un páncreas artificial en este caso entonces? Es decir, un sistema de sensores que nos dé información sobre lo que queremos controlar y esa variable que queremos mantener estable, es decir, la cifra de glucosa en sangre, ese algoritmo de control que en función de la entrada va a decidir qué insulina poner en circulación para controlar esa variable de salida y todo ello obviamente de manera automática. Pero igual que decía el doctor Blanco Jesús que no estamos aún en la curación de la diabetes, y en concreto de la diabetes tipo 1, cuidado, esto no es un páncreas. No es un páncreas. ¿De acuerdo? Un páncreas es algo mucho más complejo. Pero yo siempre digo que un avión no es un pájaro, y sin embargo todos nos montamos en un avión. Y nos
notamos relativamente de manera segura, con lo cual lo que quiero decir es que quizá no es exactamente el órgano que va a ser muy difícil de imitar en todas sus capacidades, pero bueno, no por eso podemos despreciar que algo parecido y sobre todo seguro nos pueda solventar el problema y no vamos montándonos por ahí en águilas, ni en pájaros enormes, ni en dragones, a lo mejor algún niño sí, y viajamos de aquí para allá en todo momento. Bien, como os decía, ya sabéis de qué va, es decir, mido concentración de glucosa, el algoritmo decide, pone una cantidad de insulina, etcétera. Pero como vas, hay un montón, igual que en la conducción, de perturbaciones e inconvenientes que hacen que este sistema sea complejo, ¿de acuerdo? Nunca las cosas en investigación de todo tipo son fáciles, ¿de acuerdo? Y lo que aquí no es fácil son las diferentes perturbaciones que tienen que ver con los sensores, con la exactitud y la precisión, tienen que ver con la insulina y tienen que ver evidentemente con una de las peores perturbaciones que nos van a ocurrir, que es nada más y nada menos que el día a día de cualquiera de nosotros. Muy bien, lo de la insulina, que parece que sea algo que no presenta ningún problema, porque ya tenemos análogos, insulinas muy rápidas, etcétera. Pensar que la insulina, el organismo normal, el páncreas, la pone en una vena muy gorda que se llama vena porta y la manda primero al hígado, y nosotros la ponemos debajo de la piel. Como mucho la podemos poner dentro de la cavidad abdominal, hay algún grupo en Europa que utiliza este tipo de tratamiento, pero en todo caso es en un lugar que no toca. Lo podemos hacer de manera continua con los sistemas de bomba de insulina, pero sigue siendo en un lugar que no toca, probablemente hasta en una cantidad que no toca. Y las insulinas que tenemos a día de hoy se llaman humanas o casi humanas o análogos de insulina humana, pero cuando miramos cómo se comportan en la sangre en relación a la insulina que cualquier persona que no tiene diabetes tiene después, por ejemplo, en una comida, os aseguro que nada tiene que ver. Primer inconveniente. Y diréis, hombre, ya están aquí los médicos poniendo inconvenientes para curarse en salud y decir que esto va a ser difícil. Bueno, os explico las cosas tal como son. El segundo son los sensores. Los sensores no es algo que haya llegado hace poco, es algo que lleva ya con nosotros prácticamente 15 años. Ya pueden ser de manera como las ponemos como los holters de los cardiólogos o de manera continua en tiempo real para que lo usen los propios pacientes, que probablemente es cuando es más útil. Y han ido mejorando. Yo siempre digo que a mí mismo me parecen siempre el mismo instrumento, pero en realidad lo que está dentro y debajo de la piel ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. En todo caso no son perfectos, y eso lo sabemos, y de hecho probablemente van a tardar mucho en serlo. Pero yo siempre digo lo mismo, es decir, nosotros queremos ir a casa de alguien, de unos amigos que han cambiado de casa y no sabemos cómo ir, le damos al GPS, nos deja 50 metros... Hombre, y llegaremos, salvo que seamos un poco, digamos, tirando a... Es decir, llegaremos, porque no pondrá el número 58, pero a lo mejor es el 70 y el GPS no nos ha dejado exactamente la casa de nuestros amigos y vamos a llegar. De tal manera, de lo que se trata es de aprender a cómo utilizar la información que tenemos a la hora de usarla lo mejor posible para llegar a donde queremos llegar. Y con esto sí que es difícil lidiar, porque evidentemente comer tenemos que hacerlo, y de hecho comemos a todas horas y comemos cualquier tipo de cosas, ¿cómo no? Faltaría. También tenemos que meter el ejercicio de cualquier tipo aquí en esta fórmula matemática y el estrés de cualquier tipo. Los padres y los niños que tienen diabetes de tipo 1 saben lo que puede influenciar el estrés, las cifras de glucemia y lo difícil a veces que es lidiar con esa perturbación, llamémosla así. Bien, ¿qué tenemos hasta ahora? ¿Qué tenemos hasta ahora? Es decir, ¿esto del páncreas artificial empieza de cero? Pues la verdad es que no. Hay cosas muy rudimentarias, esbozos, esto sería como en la cronología de la evolución humana, pero que empiezan a decirnos que esto probablemente sea posible, o por lo menos ya hay algún atisbo de que nos haga pensar que sí que lo es. Por ejemplo, el año pasado, a finales del 2013, la revista Time lo que dijo es que un símil de páncreas artificial, que no es evidentemente ni mucho menos aún la versión final, una bomba de insulina y un sensor, capaces de parar, aquí tenéis la infusión de insulina y estas son las cifras de azúcar, es capaz de parar automáticamente cuando detecta una cifra de azúcar baja. Solo eso, nada más, súper rudimentario, es decir, sería los albores de un páncreas artificial. Y si el paciente no hace nada, lo mantiene parado y obviamente si decide reaccionar puede interrumpir la parada en el momento que quiera. No es un páncreas artificial, es un primer esbozo, pero fijaros que una revista como Time ya la incluyó dentro de lo que ellos pensaban los top que ellos siempre incluyen a final de año de descubrimientos a lo largo del mismo. ¿Qué más tenemos? Pues resulta que justo al principio del verano, en el mes de junio o julio, si no recuerdo mal, también la prensa, tanto nacional como internacional,
inclusive hubo personas relacionadas con la Juvenile Diabetes Research Foundation de Estados Unidos, que dijo que probablemente el páncreas artificial iba a ser uno de los descubrimientos más importantes después de la propia insulina, a raíz de un trabajo que salió, que se basa en este efecto que veis aquí, es decir, un sistema que sea capaz, una vez establecido un valor bajo de azúcar, cuando prevé que va a entrar el sensor, la cifra de azúcar, a partir de un límite y por encima de uno que considera seguro, es capaz durante 30 minutos interrumpir de manera automática la infusión de insulina. En este caso, si el paciente quiere, ni tan siquiera con alertas. Y sin embargo, cuando él prevé que esta situación, sin llegar al valor bajo, se va a recuperar en los próximos 30 minutos y la cifra va a estar por encima, es capaz de reiniciar la infusión de insulina y volver a poner el azúcar en su sitio, si puede ser, evitando la hipoglucemia. Evidentemente, de momento lo tenemos solo para la hipoglucemia. ¿Es esto ciencia ficción? No. Esto está basado en este trabajo que os voy a poner aquí, que apareció en julio, y os lo presento con la gráfica directa, ¿por qué no?, del propio trabajo, en donde lo que se compara eran 900 o más de 900 noches en cada uno de los grupos de pacientes que se llevaban a casa, en este caso un ordenador portátil, en donde de manera aleatoria le decían: esta noche controla tú mi azúcar y esta noche no lo hagas, lo haré yo. ¿De acuerdo? Con este sistema de parada antes de que llegue la bajada de azúcar que os acabo de enseñar. Pues bien, como veis aquí, y esto es la probabilidad de tener una bajada de azúcar, estos serían los que han llevado el sistema este que os he enseñado de parada en prevención y este sistema a los que no lo llevaron durante las noches. Pues bien, resulta que durante las noches el sistema automático era mejor para evitar la bajada que el sistema propio del paciente durmiendo, como no, evidentemente, para controlar las cifras de azúcar y prevenir la hipoglucemia. De momento es lo que tenemos, prevenir la hipoglucemia, que no es poco. Bien, esto es y este sistema que os acabo de enseñar, me consta que a mediados del año que viene va a estar a la disponibilidad del paciente con diabetes de tipo 1. ¿De acuerdo? Este sistema de parada en prevención. Otra cosa que podemos entrar en discusión es cómo se va a financiar este tipo de sistemas, pero lo que sí que es cierto es que no es ciencia ficción, sino que esto existe. Fijaros, quería poner que debe demostrar un sistema de páncreas artificial antes de pasar al uso en ensayos clínicos, como decía el doctor Blanco. ¿Y qué tenemos a día de hoy? A día de hoy os voy a enseñar datos de que nos pueden llevar a afirmar de que controlar el azúcar durante la noche, donde no hay muchas perturbaciones, no es difícil, y de hecho ya hay estudios que dicen que prácticamente está logrado. El problema fundamental es este, es decir, cómo vamos a controlar la glucemia en una de las perturbaciones más comunes que estamos obligados a hacer como seres humanos cada día, que es el comer, cómo controlar la glucemia después de comer. Y para esto los pasos que hay que dar con este controlador, con este chip, con este algoritmo, son muchos, como podéis pensar, es decir, porque el tema es un tema de seguridad. Lo primero que hay que hacer es hacer estudios en hospitales, luego hacer estudios fuera del hospital pero cerca, y luego evidentemente llegar a ensayos clínicos donde el sistema en su versión final sea usado por el propio paciente. Esto es el típico ejemplo de una niña que estuvo en la Universidad de Cambridge ingresada haciendo un protocolo de páncreas artificial durante la noche en concreto. Fijaros que aquí, como os decía, inicialmente el chip, el algoritmo matemático está en un ordenador, esto es una bomba de insulina que muchos de vosotros habéis reconocido, esto es un monitor de control de un sensor de glucosa y aquí la pequeña lleva el sensor en el brazo. Muy bien, mediante este tipo de sistema se consigue, como os decía, controlar la noche, es decir, la noche la tenemos controlada, pues aquí lo tenéis. Esto es la infusión de insulina de manera automática y esto es las cifras de glucosa que tenía, en concreto es en adultos, no esa niña, pero el sistema es el mismo, a lo largo de la noche. Aquí lo tenéis también. Y fijaros cómo el problema es la comida. Es decir, aquí había una comida y fijaros cómo el sistema no es capaz, siempre se escapa algo. La glucemia después de la comida e inclusive con bajadas de azúcar después de la misma. ¿Tenemos datos en España? Pues tenemos datos en Cataluña. Nosotros no somos los primeros en enfocar el problema, como os diré a posteriori, pero no somos los primeros en trabajar en esto. Hay un grupo en el Parc Taulí liderado por la doctora Rigla, que como veis aquí, estos son las 10 de la noche, estos son las 8 de la mañana. También nos dicen que con su chip en negro, con su algoritmo de páncreas artificial, closed loop, lazo cerrado, como antes hablábamos, son capaces de controlar las cifras de glucemia de manera segura.
dentro del hospital. De tal manera, de lo que se trata ahora es de hacer que todos estos sistemas desaparezca el ordenador portátil, desaparezca todo este tipo de artilugios para que el paciente, obviamente, como no, se lo pueda llevar a casa de una manera segura y en una plataforma más amigable. Y las plataformas más amigables que se han usado aún son teléfonos móviles. Es decir, el sensor manda información a la bomba por un sistema de codificación que tiene ya establecido, la bomba también se comunica con él y se trata de que este sistema de codificación sea por Bluetooth, fundamentalmente se pueda transmitir a una plataforma más amigable, que en este caso es un teléfono móvil, para que el paciente tenga en una pantalla que se pueda llevar fácilmente en el bolsillo una manera de en todo momento estar informado de lo que está ocurriendo. Esta es otra, este es un Nexus 4, este es el nombre que tiene este algoritmo, Florence, con un Nexus 4, este es un monitor de glucosa, esta es una bomba de insulina y este es el sistema de transmisión, es decir, tratar de hacerlo pues suficientemente llevable por parte del paciente en la vida cotidiana. Y quería ya ir acabando con algún ejemplo de estudios que se han hecho en pacientes fuera de los hospitales, y concretamente este que apareció en New England también en verano y que llevó a que este tema se reavivara el interés por el mismo en la prensa tanto médica como no médica. En este estudio lo que hicieron tanto en adolescentes como en pacientes adultos, en situación fuera del hospital o bien en un área de la ciudad de Boston controlada o bien en un campamento, los pacientes sobre un iPhone en este caso llevaban un sistema de páncreas artificial. Este grupo, fijaros que esta es una revista probablemente la de más prestigio en medicina clínica que existe y que hacía bien poco que había publicado ya un trabajo en páncreas artificiales, es decir, empieza a preocuparse y a interesarse por este tipo de temas. Este grupo lo que hace es utilizar un páncreas que utiliza dos hormonas a la vez. Una ya la conocéis todos vosotros y la otra también. Insulina, para bajar la cifra de azúcar, y glucagón, para cuando la bajada de azúcar no haya sido posible prevenir con el sistema, rescatar y volver a poner las cifras de glucosa en su sitio. Obviamente eso complica un poco la administración o la portabilidad del sistema porque, como podéis entender, de momento el glucagón y la insulina deberían ir en dos bombas diferentes. En todo caso, con ello, ¿qué consiguieron? Pues perfiles, esto es horas del día, esto es cifras de glucosa, es decir, lo que pueden ver los padres y las personas con diabetes, incluyendo los niños, en las aplicaciones de descarga de los glucómetros. En este caso es un sensor continuo. Pues bueno, aquí lo tenéis en rojo. Diréis, hombre, no es nada del otro mundo. Pero como yo digo siempre, probablemente si esto equivale a una hemoglobina glicosilada de 6,8 y a que el paciente no tenga descompensaciones agudas, sobre todo por hipoglucemias, a lo mejor no es perfecto, pero a veces la búsqueda de lo perfecto nos puede hacer olvidar lo simplemente bueno, que a veces ya es más que suficiente. Bien, ¿dónde estamos pues en este proceso del desarrollo del páncreas artificial? Yo diría que estamos justo en el medio, ¿de acuerdo? Es decir, ya he visto que la parada cuando el azúcar está baja ya existe, y de hecho existe desde hace tiempo. Los procesos para tratar de minimizar lo que ocurre con la hipoglucemia, es decir, predecir y parar antes de que ocurran las hipoglucemias, están al caer, y probablemente también lo están, sobre todo durante la noche, los procedimientos o los algoritmos para evitar las subidas de azúcar durante ese periodo. Es decir, estaríamos prácticamente aquí. Y ya lo que se trata es de comportabilidad, tratar de trasladar esto fundamentalmente inicialmente a la noche, que sean sistemas donde el paciente pueda decidir de pasar a control automático durante la noche y control manual durante el día, hasta que podamos llegar a sistemas en donde totalmente un automatismo sea capaz a lo largo de toda la vida cotidiana, noche y día, de controlar las cifras de glucosa de una manera eficaz y de una manera también segura. ¿Nosotros qué hemos hecho? ¿Cuál es nuestra propuesta? Este es el consorcio que creamos. Estos son las personas que colaboran conmigo, en este caso en el Hospital Clínic, o las principales. Generamos un proyecto colaborativo que se llama Closed Loop for Meal, es decir, el lazo cerrado para controlar las comidas, en colaboración con hospitales dentro del Hospital Clínico de Valencia, clínicos del Hospital de Valencia, ingenieros que están relacionados con ellos y que hace tiempo que trabajan en este tema, y ingenieros de la Universidad de Girona, que son los que colaboran nosotros aquí en Barcelona para desarrollar un proyecto conjunto. Y de hecho, en el verano, cuando salieron todos esos trabajos de páncreas artificial, resulta que también, pues bueno, empezaron a preocuparse
por nuestros estudios, tanto en Valencia como en Barcelona, esto es Valencia y esto es Barcelona, a la hora de decir, bueno, pues este tipo de cosas futuristas pues no se realizan en otros países del ámbito europeo, americano o israelí, por ejemplo, sino que también aquí, junto con el grupo del Parc Taulí y otras personas, concretamente en Barcelona y Valencia, que están detrás de este sueño de controlar la glucemia de manera automática. Y aquí os enseño un ejemplo de uno de nuestros primeros pacientes. Es decir, en todo ese proceso de primero en el hospital, después casi en el hospital pero no, para luego trasladarlo a la vida cotidiana a casa, donde estamos. Pues fíjate, este es un paciente, esto es la cifra de glucosa por un sensor, aquí os he puesto el 70 y el 180, que tanto las personas con diabetes y los papás estáis acostumbrados a ver. Y estas son las cifras de glucemia a lo largo del experimento. Aquí al paciente lo que le damos es una comida estándar, y a partir de aquí es el sistema, son estas subiditas, esas bajaditas que tiene, la bomba de insulina es el que se encarga automáticamente de controlar la cifra. Y no lo hace mal, y fijar que los tenemos, ellos llegan a las 8 y están con nosotros hasta las 8 de la tarde, estos son horas. Fijaros como el sistema, por algún motivo que desconocemos, dice aquí no te pongo insulina, luego dice ahora te voy a poner mucha, luego la va parando, nosotros observamos y decimos, bueno, si lo dice será cierto, siempre tenemos la capacidad de pararlo, pero como veis de momento para controlar el azúcar estamos contentos. Este evidentemente es un paciente de los 20 que estamos realizando, con varios estudios a la vez, es capaz de mantener el azúcar en unas cifras que cualquiera de nosotros daría como por buenas para establecer en un paciente que tiene diabetes. Evidentemente todo esto no se puede hacer sin los pacientes, y cuando nosotros hicimos una llamada, como siempre, a los pacientes que tenemos dentro de nuestro centro, diciéndoles, vamos a empezar un proyecto de páncreas artificial. Si estáis interesados, haremos charlas a tal hora de la tarde, a las 7, en varios días, venir si estáis interesados y queréis colaborar con nosotros. Pues bueno, esta es una de las sesiones. Para aquellos que vienen al Clinic, conocen nuestra aula de educación terapéutica, es decir, tuvimos la sala llena, no es que sea muy grande, pero vino mucha gente y de hecho no nos ha sido difícil, y por eso queremos darles las gracias en conseguir 10 pacientes para hacer nuestro proyecto, que fijaros que consiste en venir a las 8 de la mañana, irse a las 8 de la noche, 4 días en un mes. Es decir, eso requiere arreglarse el trabajo, arreglar la familia, es decir, es un esfuerzo muy grande y sin ellos evidentemente no se puede hacer. Y ya para acabar os quería contar una historia, porque resulta que no es que sea divino ni sea pitoniso, pero en el 2007 no sé quién me dijo, oye, doctor Coge, ¿tú por qué no escribes algo de cómo será la diabetes en el siglo XXI? Que por cierto estamos ya y el 2007 ya estábamos. Y yo escribí, os pongo simplemente una parte del relato. El relato decía, era la conversación entre una mamá y una hija. Dice, ¿quieres tomarte algo, Leticia? Si nos damos prisa, aún podemos comer algo antes de la visita. Justo en ese momento cruzaban la plaza frente a la Facultad de Medicina con sus escaleras y su reluciente fachada neoclasia. Como podéis entender, esto estaba, el ambiente era el Hospital Clinic. Vale, mamá, pensaba que no me lo ibas a proponer nunca. Leticia observó cómo instintivamente su madre comprobaba su nivel de glucemia en la parte inferior de sus gafas de sol, 82 miligramos de cilitro. Su madre llevaba desde hace años un micropáncreas artificial. Finalmente se había decidido por esta opción terapéutica tras el desgaste de su biotrasplante de células pluripotenciales productoras de insulina. Tras 10 años de eficaz funcionamiento, las células madre habían devenido en abuelas y como tales solicitaron su merecida jubilación. A no ser porque la madre de Leticia debía rellenar mensualmente de insulina el reservorio de su páncreas artificial, nada hacía pensar que era portadora de una diabetes. De hecho, llevaba una vida completamente indistinguible de la de cualquier otra persona. Acabado el desayuno, madre e hija cruzaron la calle hacia la 4ª planta del edificio de consultas externas del hospital. Mientras esperaban frente al ascensor, Leticia otra vez pudo comprobar con el rabillo del ojo cómo su madre volvía a comprobar su nivel de azúcar en sangre, 87 miligramos de cilitro. Aún no entendía por qué se empeñaba en seguir comprobando sus niveles de glucemia, que repetidamente eran normales desde hace años. Pero sobre todo lo que no concebía era por qué seguía usando aquel viejo glucosensor de pulsera con batería solar que orgullosamente marcaba los 88 miligramos por decilitro. Es decir, ¿por qué no a lo mejor en un futuro en esta misma aula, porque las retalladas han hecho que no podamos cambiarla desde hace siglos? Pues en esta clase donde la doctora Jiménez, mi compañera de esfuerzo en enero del 2000, no sé cuántos, da una clase de páncreas biónico en situación especial, conexión NN-FCC y recarga ultrabyte en ingravidez, uno de los asistentes le dice al otro, he oído que aquí hacían clases de contar carbohidratos y calcular la dosis de insulina. Y la acompañante le dice, ¿qué me estás contando? Vamos a estar atentas que nuestra lanzadera Sueños de Marte sale mañana. Muchas gracias.